Hola, buenas tardes. Les saluda Marisol Vera Guerra desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Ediciones Morgana, México, con una transmisión más de nuestras presentaciones literarias. El día de hoy tenemos la presentación de este libro que es Living is Life, de la autora mexicana, radicada desde hace ya varios años en los Estados Unidos, Diana Ortiz Vidaña, quien es además artista plástica. Ya vamos a ahondar en eso en un momento más. La doctora Susana Villanueva Eliaguís, quien reseña la obra de Diana y además es también poeta y también artista visual. Y el escritor y periodista Mauricio Carrera, quien nos ha hecho el honor de acompañarnos esta tarde, también reseñando la obra de Diana Ortiz. Ediciones Morgana es una editorial independiente que nace en 2014 con diferentes propósitos, entre ellos el promover, crear y difundir literatura. Entre nuestras actividades pues se encuentran estas presentaciones literarias con el fin de dar voz y visibilizar el trabajo literario contemporáneo. Este libro es un libro de cuentos, es una especie de antología personal de la autora, de cuentos que ha escrito a lo largo de los últimos años, donde retrata diversas vivencias, pero que al mismo tiempo son pasadas por el filtro literario. Es decir, no se trata solamente de una catarsis, no se trata solamente de vaciar la vida en la página, sino de una creación literaria. Les voy a compartir ahora la página de Amazon. Aquí ustedes pueden ver, el libro se encuentra en la tienda de Amazon, puede adquirirse desde territorio mexicano, en otros países, en Estados Unidos, en Europa, y próximamente también lo tendremos en stock para distribuirlo a través de ferias del libro y a través de nuestro espacio editorial. Pues les voy a platicar un poco acerca de nuestros ponentes el día de hoy. Déjenme ubicar por aquí las semblanzas. Primero, Susi, ¿estás por allí? Que nos des un saludito. Dinos de dónde te estás conectando. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes en este magno evento de presentación del libro de Diana Ortiz. Les mando mis más cordiales saludos y pues estamos listos. Muchas gracias, Susana, que no es la primera vez que nos acompaña aquí con sus atinados comentarios y también con su obra literaria en otras ocasiones. Mauricio, platícanos desde dónde te conectas y si quieres dar un saludo. Sí, como no, saludos y sobre todo pues a ustedes que nos están escuchando en alguna parte también. Yo estoy en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, y para mí pues es un honor, es una gran alegría poder presentar este libro de mi amiga, la escritora, la pintora Diana Ortiz Vidaña, y por supuesto compartir esta pantalla y estos micrófonos con Susana Villanueva y contigo, Marisol Vera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Y Dianita, salúdanos, dinos dónde estás. Ay, pues, ¿qué te cuento? Es que el corazón está así, chun, 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 chun. Muchísimas gracias. Saludos desde San Antonio, Texas. Es para mí un gran honor tener como padrinos a estos grandes personajes, ¿verdad? La doctora Susana Liz y, pues, híjole, imagínate la estrella que tenemos aquí, Mauricio, y bueno, ahora sí que mi coach, Marisol, no tienes idea, qué feliz estoy el día de hoy. Gracias. Saludos a todos. No, pues yo qué les digo, súper contenta esta tarde. Les voy a leer brevemente algunos detalles de las semblanzas de nuestros ponentes, porque realmente los tres tienen pues una gran variedad de cosas que han hecho. Susana Villanueva Guializ es ajedrecista, es poeta nacida en la Ciudad de México, creció en Yucatán y vive en donde la lleven sus sueños. Es doctora en Letras y Humanidades, su área de especialidad es la poesía, producciones literarias que retratan la diversidad cultural del continente y sus fronteras. Es poeta residente y profesora de español en la Universidad de Texas.
Es autora del libro Prefeminismo Azul, la poética modernista de María Enriqueta Camarillo, primera mujer modernista de Hispanoamérica. Publicada en Madrid en 2019, recibió el Premio Internacional de Poesía Victoria Urbano de Creación por su colección Mujer de Nubes Exiliada en República Dominicana en 2021. Mauricio Carrera es originario de Ciudad de México, escritor, periodista cultural, guionista, profesor y locutor. Cuenta con una obra vasta de cerca de 40 libros en los que abarca los géneros de cuento, ensayo, poesía, novela y periodismo. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos premios literarios importantes a nivel nacional, el Premio Nacional de Ensayo Literario Malcolm Lowry en 2011 por Un rayo en la oscuridad, Jack London en México. El Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 2015 por La vida sin más. Y el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí en 2016 por Infidelidades. Ha sido galardonado también con otros premios y ha trabajado también en el periodismo, en Radio UNAM, entre muchas otras cosas. Diana Ortiz Vidaña es escritora y pintora mexicana, emigró a los Estados Unidos en 1998, es emprendedora, entrenadora de natación y madre de 3 maravillosos hijos. Su primer libro, que está centrado en las neurodivergencias, editado en 2019, ha sido traducido al inglés y se ha presentado en varios países de Latinoamérica y Europa, gracias al apoyo de la primera Feria Virtual del Libro. Ha publicado cuento corto y poesía en revistas y blogs literarios como Labra Palabra, dirigida por el escritor chileno Santiago Daidi Tolso. También cuenta cuento y poesía en las antologías Ritualidad, Mito y Poesía, El lenguaje como memoria, Donde caen las máscaras humanas y El poema que le gustaría habitar, de esta casa editorial. Además, ha participado con los poemas Las amigas, Las nubes emigraron y Madre Luna en la revista Eucalíptica de Literatura y Cultura en Austin, Texas, dirigida por la doctora Susana Villanueva Eguía-Liz. Ha publicado su poema Saboreando en Al Principio, revista de poesía y prosa en Sigma Delta Pi, que dirige el Departamento de Lenguas de la Universidad de Texas. Además, cuenta con una participación en la revista Latino Book Review. Bienvenidas, bienvenido Mauricio también, que nos acompañas esta tarde. Y pues yo quisiera iniciar haciéndote una pregunta a ti, Susana. ¿Cuáles son las virtudes que tú encuentras en este libro? Sé que nos lo dices en tu prólogo, pero para que quienes nos están escuchando en este momento también empiecen a saber de qué va. ¿Qué virtudes encuentras? ¿Cómo es que tú te conectas con esta obra y con Diana como autora? Claro que sí, Marisol. Yo conocí a Diana en San Antonio, en un evento de Letras en la Frontera, anterior a la pandemia. Ahí fue donde tuve el gusto de conocerla y posteriormente yo la invité a la Universidad de Texas State a una feria de poesía y declamación que hicimos ese año, creo que fue el año 2019, si no me equivoco. Y entonces ella vino como una invitada especial. Hicimos una en el auditorio donde todos los estudiantes y profesores y otros poetas que eran invitados, ella puso su obra pictórica y presentó sus poesías. Ese fue el primer contacto que yo tuve con ella. Tuvo una excelente aceptación de los profesores, los estudiantes. Es una excelente oradora y declamadora y pues bellísima la experiencia, ¿no? Ya después de ahí la invité a publicar a la revista Eucalíptica porque en ese año había salido una convocatoria para publicar y bueno, su poema fue seleccionado y bueno, así fue como inició mi relación literaria con Diana. Y bueno, ya me había contado que estaba haciendo un libro, ¿verdad? Y finalmente un día me dijo, pues ya está listo, me puedes colaborar con una introducción crítica y pues fue para mí un placer y un honor poder participar en este bellísimo libro.
Con respecto a tu pregunta, ¿cuáles son los rasgos que yo considero más importantes? Serían tres. El primero es que su obra es representativa de la memoria colectiva mexicana del siglo XX. Siento que eso es un aporte muy importante que ella está haciendo. El retrato de lo que es la vida de la Ciudad de México, lo que es ser mujer en la Ciudad de México, lo que es la experiencia, muchas tradiciones culturales de las familias mexicanas, como las hierbas para medicina tradicional, los dichos de las abuelitas, todo eso me parece un aporte muy importante de ella. El segundo punto que me parece excelente es que la obra es multifacética. Podemos ver poesía, podemos ver pintura y narrativa en cuentos cortos. Y me parece que esa manera de crear esta obra ecléctica es importante también para uno tener la oportunidad de exponerse al arte en sus diferentes aspectos. Y todas estas formas de expresión me llevan al último punto, que en mi opinión personal es lo que es el feminismo y la experiencia de vida desde el punto de vista de la mujer en la obra. Y esos son los puntos importantes. Muchas gracias, Susana. Sí, definitivamente la orientación que tú das, ¿no? En tu ensayo es sobre el análisis de cómo se integra la obra de Diana en el feminismo, en las corrientes feministas actuales, y me llama mucho la atención este conjunto que tú estás mencionando, tanto de elementos de la cultura pop, ¿no? Como de la tradición ancestral de México y en general de Latinoamérica. Y ya que entramos en este terreno, Mauricio, a mí me gustaría saber también, antes de ahondar en otros temas, ¿cómo te conectas tú con la obra de Diana? ¿Encuentras tú también estas virtudes, estos elementos, o hay alguna otra cosa que a ti te gustaría destacar sobre este libro? Sí, por supuesto. Mira, yo una de las primeras cosas que diría es que estamos frente a la obra de una autora, de una escritora, que es una luchadora, que es una luchona, como decimos en México, o como ahora se estila también, ya que hablamos de algunas publicaciones, algunas teorías feministas o de estos vocablos en boga, de una guerrera. Es una guerrera en principio de la vida, es una guerrera en principio del haber decidido optar por brincar el río y no solamente brincarlo, nadarlo. La historia de Diana es una historia verdaderamente ejemplar en muchos sentidos y ejemplar en este sentido, que es una mujer que se fue a buscar una vida en Estados Unidos porque México no se la ofrecía, igual que no se le ofrece a muchos otros migrantes que pasan a Estados Unidos o se van a otros lados. Y ella ha tenido que hacer, igual que muchos con esta experiencia norteamericana, su propia vida, su propio abrirse camino en este espacio que por supuesto es un sueño, es el famoso sueño americano, pero que es muy cómodo vivir en Estados Unidos, pero tiene también un grado de dificultad extremo porque hay que ganarse la vida de otras maneras, hay que luchar también con otras cuestiones que tienen que ver con el idioma. Y me parece que en ese sentido, Diana es un ejemplo muy peculiar, muy aplaudible de esta mujer que ha salido adelante, que ha sacado adelante a sus hijos, que les ha dado estudios, universidad. Sus hijos son muy destacados también en todos los ámbitos a los que pertenecen. Y ella misma, teniendo que luchar, que trabajar, que surgir desde abajo en la sociedad norteamericana, y no solamente eso, tener un patrimonio, tener un lugar donde vivir, sino aparte forjarse ella misma también como una pintora y como una escritora. Y con esto quiero decir que es una mujer intelectual, que es una mujer que enorgullece, por supuesto, a nosotros como mexicanos,
porque es una mujer que está ahí y que está aportando su granito de arena para decir, escribimos, nosotros no somos delincuentes como se nos obliga a ratos a ser representados en muchas partes de Estados Unidos. Recordemos todo el backlash que hubo a partir de la presidencia de Donald Trump. Y ella nos enseña este otro México, esta otra manera de ser representados. Y creo que ese es uno de los grandes valores de este libro, Living is Life, porque exactamente nos muestra a esa mujer que a través de la literatura, que a través de la pintura, nos da atisbos de lo que ha sido su vida, una vida agradable, una vida dura, una vida triste, una vida alegre, como todas las vidas de alguien, pero con la característica de que ella, que en un principio a lo mejor ni siquiera se le había ocurrido ponerse a escribir, a pintar, ahora lo hace y con un primer libro que a mí me parece excepcional por lo bien escrito que está. Muchas gracias, Mauricio. Para nosotras es muy importante, ¿no? que personas como tú, como Susana, ¿no? Amadrinen, apadrinen un libro como este que es emergente. Es el primer libro que hace Diana de cuento, ¿no? Porque ya tiene antes otro libro, ¿no? Y donde se ficciona en cierta forma la vida, ¿no? La vida propia, lo que decía en un inicio. Y a ese respecto yo quisiera preguntarte a ti, Diana. Toda literatura conlleva ficción, incluso aquella que parecería más alejada del yo, no deja de pasar por nuestro filtro, ¿no? Por el filtro de nuestras vivencias, de nuestro conocimiento, de nuestra propia psicología. Y sobre todo cuando estamos abarcando vivencias personales. Entonces allí pues es indiscutible que ese filtro va a tener una gran importancia. ¿En qué medida consideras tú que se ha equilibrado en tu libro como esa elección de elementos de la vida? Es decir, ¿qué tanto, ya sé que puede sonar un poco cliché, pero sigue siendo interesante preguntarlo, como qué tanto entra la ficción, qué tanto la realidad ahora sí que se erige aquí como una verdad irrefutable, qué tanto juegas con estos elementos? Híjole, Marisol, ¿qué te puedo decir? Yo creo que desde niña he estado rodeada de literatura. eh, Ha sido una manera de esconderme detrás de un libro, esconder la realidad a la que me tocó enfrentar desde niña. Solo entonces yo, el haber leído tanto y el haber estado en contacto con muchos escritores ya desde muy chica, desde los 16 años, imagínate, a mi lado estuvo un Edmundo Valadez, una Elena Poniatowska, un Gabo, porque no le gustaba que le dijeran Gabriel García Márquez. Desde entonces yo ya escribía mi poesía, ya escribía cuento corto y lo iba formando, lo iba de alguna manera no querer quedar en el olvido. Detrás de todo esto viene pues mucho dolor, ¿no? Y muchas ganas de conocer qué pasó con la familia, por qué mi familia es así, muchas preguntas. Y entonces, encontrar las respuestas dentro de la literatura y arroparme con ella, pues ha sido pues yo creo que como todo buen escritor o como todos los escritores que algún día quiero llegar a ser, o que admiro, es eso, ¿no? Es agarrar un floating para que podamos emerger dentro de esta realidad que nos aborda a veces, que nos sobrepasa, ¿no? Eso es lo que me ha tocado a mí vivir y lo que he escogido. Y por otro lado, en esta cuestión de negarse a ser olvidado, pues como bien dijo Mauricio, me toca a mí vivir aquí sola con mis hijos. Y mis hijos ya no tienen muchas ganas de regresar a México, ¿no? Entonces, imagínate ya de esa generación y luego la que sigue, a lo mejor hasta la tercera generación, tal vez se les olvida hasta el español. Entonces, para mí ese miedo a no ser olvidado y que las raíces de donde venimos, pues que estén ahí presentes. Entonces, este libro es un legado,
para esas futuras generaciones, para que no olviden de dónde venimos, quiénes fueron nuestros familiares. Mi bisabuelo, él llegó a México, era libanés, el papá de mi abuelita materna, y el papá de mi abuelo o el bisabuelo o el abuelo de mi padre era español. Y no sé nada de esa familia. No sé nada, no sé qué pasó antes, no sé cómo es que llegaron, por qué llegaron, las razones. Y entonces a lo mejor yo que estoy aquí como migrante, a lo mejor algún día un nieto, un bisnieto se preguntará por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué se decidió este brinco, este camino? Y eso es lo que me quiero aferrar a través de la literatura, no solo dejar cartas, ¿no? Sino dejar un buen trabajo, dejar algo tangible donde los futuros, o de todas las generaciones que vengan, pues se sientan orgullosos, ¿no? De su abuela, de la bisabuela y de este legado que trae detrás. Sí, muchas gracias, Diana. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que me mencionaste precisamente cuando comenzamos a trabajar sobre la edición del libro fue esa, yo quiero dejar un legado, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, como me llama la atención siempre que escucho esto de alguien, especialmente de las mujeres, esa firmeza, ¿no? Porque de pronto, sobre todo a las mujeres, nos han enseñado como que a entrar muy tímidamente en el terreno literario, ¿no? Como si no tuviésemos ese derecho a aspirar a que nuestra obra sea más que algo efímero, ¿no? Eh, digo, eh, esa necesidad de hacer un legado para los que vienen, para nuestros familiares. Y tú me lo dijiste con esa firmeza, ¿no? De que yo quiero dejar un legado. Entonces eso me llama la atención, lo celebro y aquí está, ¿no? Se está materializando ya en este momento y me da mucho gusto ser parte de este camino. Y no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario más que quiera hacer ahorita de forma espontánea, alguna duda que les haya quedado, algo que quieran retomar de lo que dijeron los demás. ¿Sí? Antes de que empiecen, yo de verdad le quiero dar las gracias a Susi y a Mauricio por haberme arropado con sus palabras, ¿verdad? Con, con este corazón, con ese cariño. Híjole, yo siento ahorita como que voy a llorar, ¿verdad? Porque realmente siento este cariño tan bonito que me arropa, que me apoyan y de verdad no saben cómo se los agradezco. Y sobre todo, bueno, Marisol, ¿verdad? Que también, que creen en mí, sobre todo eso, que han creído en mí. Susana fue la primera en creer en mí y te lo agradezco. Después siguió Marisol y después siguió Mauricio. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Oye, Gracias a ti. si creemos en ti es porque tú has creído en ti. Muy buena reflexión. Susi, ¿quieres comentar algo? Pues si yo creí perdón, en Diana, fue porque ella tiene un talento innato y un gran dominio de la palabra, de la expresión oral en públicos con mucha gente. Ahí fue donde yo vi su gran talento en ese auditorio universitario y dije, esta mujer tiene lo que se necesita y tiene que ir para adelante. Y yo se lo dije esa misma noche y no me habrá creído. Y le dije, tú te vas a ir para arriba y yo te visualizo. Tu carrera como artista viene porque eso no se puede parar. Entonces, ya estamos viendo ahora que efectivamente el que quiere, puede. Y el que nació con el talento, pues lo único que necesita es, como dicen por ahí, tirar para adelante. Muchas gracias. Sí, de hecho, pues yo las conocí a las dos al mismo tiempo, ¿no? A ti, Susana, y a Diana, en San Antonio, ¿no? Las conocí creo que el mismo día, y pues he Sí. tenido también ahí la alegría de que Diana me brinde su hospitalidad. Miren, les comento así rapidito que tenemos algunos saludos, así de la gente. Pido de antemano una disculpa porque ya ven que el Facebook va jalando los mensajes. Si alguno se me pasa, posteriormente los contestamos por allí con mucho gusto. Mara Espinosa, que es poeta,
residente aquí en Monterrey. Dice, felicidades Diana, mucho éxito con tu libro, yo quiero leerlo. Yolanda Loredo dice, qué gusto escucharlas. También lo está viendo Piedad Esther González desde Tampico y manda aplausos. Lo está viendo Flor del Ángel desde Tampico. Antonio Ramírez, que es también poeta aquí en Monterrey, dice saludos a todos, a todas. ¿Y quién es? Mari Giovanna Fernández, que te saluda, los saluda desde Panamá. Y bien, si tienen alguna pregunta para los ponentes, pues ahora es cuando, no siempre tenemos a la autora o al autor de los libros aquí a la mano para que nos respondan nuestras inquietudes. Aprovechen e inviten a sus amigas, amigos a ver este video, que apenas vamos entrenando aquí, entrando en calorcito. Y ahorita que estamos hablando sobre este tema, ¿no? De lo importante que es el visibilizar nuestras historias personales, Susana, tú hablas en tu prólogo sobre la importancia de que las mujeres relaten sus propias historias, ¿no? ¿Podrías tú ampliar esta reflexión? Claro que sí, un placer, absolutamente. A este respecto de que las mujeres relaten sus propias historias, se vio por muchos siglos que las mujeres no tuvieron acceso a la educación escrita, tuvieron que pelear para poder asistir a las universidades, muchísimo tiempo pasó para que pudieran ganar el voto y ser reconocidas como seres humanos, que hoy día no tenemos duda que son seres humanos, pero pregúntenos eso un siglo atrás, 2 siglos atrás, estábamos hablando de seres humanos que no tenían el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, inclusive familiares, reproductivos. Estamos hablando de la mitad de la población que estaba prácticamente sin la posibilidad de heredarnos su conocimiento a las generaciones futuras que somos nosotros. ¿Cuánto se habrá perdido? ¿Cuántas pensadoras, filósofas y artistas han existido y no las conocemos porque no hubo ese cuidado de considerar su experiencia de vida como algo importante para que nosotros pudiéramos tener? Entonces, por eso la mayoría, bueno, por mucho tiempo, las obras literarias fueron escritas por hombres y los personajes mujeres eran simplemente decoraciones, caricaturas de la experiencia masculina. Hay 3 estereotipos que se observan en este tipo de obras: la mujer angelical o la virgen. La madre, la mujer sacrificada, la mujer luchona, la que está ahí para toda la familia, para los hijos, o simplemente con una función reproductiva. Y la número 3 es la pecadora, la mala, la hipersexualizada. Y bueno, en todas estas 3 motivos repetidos de la literatura masculina, su objetivo simplemente es decorar las experiencias masculinas. En la obra de Diana Ortiz vemos un importante aporte de una voz femenina explicando las experiencias femeninas. ¿Cuáles son esas, por ejemplo? Hay muchas en el libro. Voy a mencionar, por ejemplo, la menstruación. El hombre no tiene esa experiencia. Es una experiencia propia de las mujeres. Y en la obra se puede escuchar de una niña que está experimentando su primera menstruación y su abuela le recomienda ciertas hierbas medicinales. Y, bueno, esto es importante. Esto es importante para la cultura mexicana y para la cultura latinoamericana y lo que es la historia y cultura de las mujeres. Este tipo de experiencias. También hay otra experiencia, lo que es la violencia intrafamiliar. Aparece también en este libro.
ser discriminado y golpeado por la razón de ser mujer y cómo se defiende, porque hay un personaje aquí que mata al golpeador y lo termina haciendo en tamales. Y bueno, esas son cosas que el hombre no experimenta, no tiene que preocuparse de este tipo de cosas, pero son experiencias aterrorizantes, experiencias que pueden causar la muerte a una mujer. Y este libro tiene esta capacidad de contártelo hasta con humor y sirve también como un proceso de ser testigo de que yo estuve ahí, yo lo viví en la voz de una mujer. Y también hay voces femeninas desde niñas, adolescentes, mujer adulta, mujer anciana. Es todo un proceso de vida con la experiencia real, los miedos, las alegrías, el primer amor. Todo esto es totalmente desde el punto de vista de la experiencia de femenina en México. Y me parece que eso es magnífico, totalmente digno de alabar. Un aporte importante de Diana a las letras hispanoamericanas y mexicanas. Sí, muy de acuerdo, porque creo que una de las fortalezas de estos cuentos es precisamente que estas voces se van al interior, ¿no? Hay muchas voces de niñas y fíjate que yo he estado observando esta incidencia en la nueva literatura latinoamericana que se está escribiendo por mujeres, que al salirse, digamos, el personaje femenino del canon que ha imperado durante tanto tiempo, de pronto se ha diversificado desde dónde se cuenta la historia, porque la mujer estaba más restringida, ¿no? Dentro de estos papeles arquetípicos, algunos de los que tú mencionaste, Susana, y no se exploraba tanto como esta otra voz más interna, ¿no? Esta autorrepresentación. Entonces ahí va como esa fortaleza, digamos que ella logra captar como esa naturalidad, ¿no? De la infancia y de la adolescencia, que lees el cuento y dices, sí me la creo, como que es una muchacha la que está hablando aquí, o es una niña, ¿no? O está la memoria de una niña, ¿no? Entonces es algo que yo sí percibí como muy intimista en ese sentido, pero no por intimista alejado de la parte pública, ¿no? De la parte social, sino por el contrario, retratando como esta vida interior de las mujeres compartida por muchas de nosotras. Y algo que yo recuerdo de tu prólogo, de tu reseña, Mauricio, es que mencionabas el hilo rojo, de la vida, mencionabas, aunado a estas reflexiones que ya has hecho, ¿no? De la lucha, de la guerrera, ¿no? Este hilo invisible que une las vidas de las mujeres. En ese sentido, ¿tú cómo piensas que se integra o que se podría llegar a integrar este libro que ha escrito Diana en el imaginario colectivo de la narrativa actual? Mira, responder esa pregunta es muy complicada porque el imaginario colectivo de la literatura actual obedece a muchas cuestiones, entre ellas una muy importante, la falta de lectura en general de la población o que se dedican a leer otro tipo de libros o que a ratos la industria editorial es la que de alguna manera manda, controla como qué se lee, qué no se lee, qué es bestseller o qué es bestseller. Yo creo que uno tiene que escribir y ver qué sucede luego con la obra. A mí me gustaría, a propósito de esta cuestión del hilo rojo y de lo que mencionaba también Susana Villanueva con respecto a esta invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia, decir que por supuesto coincido, porque así ha sido también, pero también difiero porque yo creo que desde mucho tiempo atrás, si bien es cierto que han sido negados ciertos espacios a la mujer misma se ha encargado de escribir y de tener otro tipo de estrategias narrativas para poder decir quién es ella, cómo piensa, cómo hace. Entre ellas están las cartas. La literatura epistolar es una literatura muy rica escrita por mujeres. También otro caso es el de las memorias.
En Estados Unidos existen muchos ejemplos, en el Perú también de Flora, se me fue el nombre de esta gran escritora, que tienen todo este legado de cartas, de memorias, otra estrategia narrativa que, por cierto, a lo mejor no sería muy bien vista en la actualidad, es a través de las recetas de cocina, que fue muy bien aprovechado, digamos, por Laura Esquivel en Como agua para chocolate. Entonces, siempre hay estrategias narrativas y yo diría que si bien es cierto que a lo mejor podemos hablar de repente de escritores varones, también es cierto que a lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de muy buenas escritoras que no han sido invisibilizadas por completo y que constituyen un claro ejemplo que funciona como un ejemplo para otras escritoras también, para otras mujeres interesadas en escribir, de que claro que pueden publicar, de que claro que pueden ser visibles, de que claro que pueden escribir y estar a la par que cualquier otro hombre. Y bueno, pues los ejemplos son muchos en Latinoamérica, las Ocampo, Silvina y Victoria Ocampo, a principios del siglo XX, Virginia Woolf. Hay que destacar que ya incluso en Estados Unidos, pues tiene también, hay una larga tradición de escritoras, sobre todo chicanas, que han abierto el terreno para lo que es ahora esta visibilización de las mujeres, que en un momento dado ya no es tan difícil ahora ser visible escribiendo en Estados Unidos, gracias a escritoras, déjeme recordar, como Gloria Anzaldúa, como Sandra Cisneros, como María Elena Viramontes, varias escritoras que abrieron el terreno, que abrieron el camino a muchas otras escritoras y que también recordaron lo que es su pasado mexicano, lo que es su pasado en la infancia en México, como una manera también de no negar que viven en Estados Unidos y que pues de alguna manera ya forman parte de la experiencia norteamericana, pero que tienen un origen que es mexicano, igual que en este caso nuestra querida Diana Ortiz Vidaña. Entonces sí, a mí sí me gustaría mencionar eso porque parecería que siguen siendo invisibilizadas y yo creo que seguimos siendo invisibilizados, es decir, la industria editorial es una industria patriarcal, pero también donde entran hombres y mujeres en esa industria patriarcal y que a ratos invisibilizan lo que no vende, lo que no es factible de poder tener una comercialización mayor. Yo, por supuesto, aplaudo y celebro cualquier tipo de creación hecha por mujeres. Yo siempre me he interesado en eso, Diana lo sabe, en mis cursos siempre procuro exactamente brindar ese muestrario de las grandes y fabulosas escritoras que tenemos y que hay que leer y seguir leyendo. Y digo, en México también está el caso de esta famosa escritora María Enriqueta, que tú que hiciste tu tesis, ¿no?, sobre ella, y que fue una mujer que abrió un enorme camino para que también inspirara a otras mujeres a escribir. Entonces, hay ahí eso. A mí me gustaría que a lo mejor se abriera más eso, porque creo que en el caso de la literatura, de este hilo rojo que mencionábamos, no hay este feminismo que siempre tiene una connotación política, es decir, voy a escribir esto para hacer feminismo, sino que en Diana existe como una motivación. ¿Por qué? Porque en principio porque es una mujer y habla de estas experiencias, pero no es nada más así, es ser mujer, ser mujer, ser mujer, sino que conlleva también un reflejo, un retrato, un marco mucho más amplio, y esa es precisamente la gran valía de su obra, que no se restringe a algo en particular, sino que se abre al mundo, a la condición humana, que es propia de hombres y de mujeres. Muchas gracias, Mauricio. Retomo entre lo que mencionaste, uno, la necesidad de tener más modelos femeninos, que siempre los ha habido, y creo que es importante que sigan creciendo y que se sigan diversificando estos modelos femeninos. Yo hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Fui niña en los años 80 en Tantoyuca, Veracruz, norte de Veracruz, y todo lo que llegaba era lectura de hombres. Creo que los años 80
no están tan distantes, creo. Aunque mi hijo de 15 años diría que es la prehistoria, pero no está tan atrás. Y lo que veíamos en la escuela primaria, luego en los 90, secundaria y preparatoria, fueron casi todo literatura escrita por varones. Entonces, esta necesidad yo creo que sí sigue, continúa vigente y necesitamos esos modelos y quizá nosotras mismas también en algún momento convertirnos en modelos, tal vez no a esas proporciones de quienes hayas mencionado, pero en diferentes proporciones podemos ser modelos de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras amigas, de nosotras mismas, ¿no? Frente al espejo, ¿no? De convertirme en quien quiero llegar a ser. Y por otra parte, ahí se me fue un poco el avión. Eh, lo que mencionas, ¿no? De la experiencia de la migración, de que por ahí mencionaste, por ejemplo, a Gloria Saldúa, ¿no? A mí se me viene a la mente también Norma Elia Cantú, que también ha hecho una labor muy importante, ¿no? En este trabajo sobre la migración y la experiencia personal. Y creo que Diana se está también integrando a esta pues manera de narrar la vida, ¿no? Desde la experiencia de la migración. Y no solo eso, sino siempre ha sido condición humana lo que relatamos las mujeres, ¿no? Solo que no se había reconocido como tal. Yo recuerdo que aún en los 90 yo leía ensayos o críticas donde se decía que lo que se escribía por mujeres era literatura de mujeres, para mujeres. O sea, todavía recuerdo muy señalada esa distinción. Lo que se escribía por hombres era para todos género humano y lo que se escribía por mujeres era literatura de mujeres. Y creo que eso afortunadamente va cambiando, como tú muy bien lo señalas, Mauricio, va cambiando, vamos integrando nuevas voces y ya sabemos, somos más conscientes de que nuestras experiencias son también universales. Y aquí hay una pregunta, Diana, para ti, te la hace Mara Espinosa. Dice, en tu proceso de escritura, ¿hay un mapa previo o cada obra es autónoma y después integrada en un todo que engloba un gran tema general? A ver. Bueno, no, no tengo ningún mapa. Creo que este libro da justamente la sensación de cómo funcionan nuestras neuronas. Mi hijo es neurocientífico y él me decía que nuestra memoria son como pequeñas lucecitas, ¿verdad? Que cada vez que tenemos algún recuerdo se prende una lucecita. Y si nosotros nos ponemos realmente a analizar o nos observamos, vemos que nuestros recuerdos no es hoy es uno y mañana lo continúo, ¿verdad? No, o sea que de repente pienso una cosa, luego pienso otra cosa, luego pienso otra cosa, y luego pienso otra cosa, y luego ya se me viene otra cosa, y luego como tengo 20,000 otras cosas que hacer. Solo entonces, este es mi libro así. El libro está lleno de esas lucecitas, de esa forma de escribir, de repente me acordé de eso que pasó en tal forma, hay algún detalle que me detona ese recuerdo, lo escribo, pero también hay otra cosa, hay otro detalle de que me pongo a pintar o eh, de repente me acuerdo de otras cosas y me sale un poema. Entonces, y conforme lo voy aterrizando, lo voy escribiendo. No tengo un patrón, es simplemente tratar de humanizar la escritura de esta forma, ¿no? Y tratar de humanizar un libro así, darlo como somos. Hoy me acordé de, un grito de un niño me acordó de cuando mi abuela me jaló las greñas, ¿no? Y entonces ya ahí sale un recuerdo, un escrito, un cuento. Por ahí escuché que unos novios estaban peleando, híjole, ya me acordé cuando mi mamá tuvo por ahí un pleito con el papá y cuestiones así, o sea, trato de humanizar esta forma de escribir, ser de esta forma, entregarme de esta forma natural. O sea, esto es lo que es lo que yo pienso. Mi cerebro funciona así, no funciona de un día hago esto. No tengo organización, vamos, no.
No sé si contesta. Sí, muchas gracias, Diana. Yo que he trabajado con Dianita también en algunos talleres, luego también le he dicho eso, Diana, es que veo tu pensamiento aquí, ¿no? Como sin filtro, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con él, verdad? Vamos a ver hacia dónde quieres ir. Pero creo que la fuerza de lo que ella puede llegar a escribir está precisamente en eso, ¿no? Como en ese derrame, yo percibo así como un torrente, y no soy la única, sino que a veces otras compañeras, compañeros de los talleres también han llegado a opinar lo mismo. Es que sentí como un torrente así, o como un río de imágenes y de sensaciones. Susana, no sé si tú quieres comentar algo más. Sí, con mucho gusto, un placer. Eh, Me gustaría comentar mi definición o la definición que yo usé en el ensayo crítico de Diana sobre la definición de feminismo en la obra de Diana. Entonces, la definición que uso es de la teórica Cherry Register, la cual ella nos presenta 5 características de una obra para que ella lo considere feminista. Y voy a listarlas ahora. El primero es que el texto sea algo similar a un foro de mujeres. Y en este sentido vemos que hay muchas voces dentro del libro de Diana que te van narrando diferentes cuentos, diferentes historias y se comunican unas con otras, dando consejos, ayudas. Entonces, en ese punto, el libro de Diana sí lo tiene muy presente. El punto número 2 que quiero mencionar es que el texto de modelos a seguir. Y entonces vemos que en la obra de Diana sí hay modelos de cómo enfrentar situaciones problemáticas o cómo superar situaciones adversas, cómo divertirse también. Un cuento que me llamó mucho la atención donde la protagonista es una estudiante así como de preparatoria y va a una fiesta a bailar. Entonces, es el tipo de modelo que ella está presentando en su obra. Otro rasgo, según Register, es que se promueve una hermandad de mujeres, lo cual también se ve porque muchos cuentos tienen estos grupos de mujeres que mantienen secretos, que hablan, que hacen confesiones. Inclusive el poema Las Amigas, que sale hasta el final, habla de los chismes y luego dice, abro cita, nos abrazamos con las miradas, las amigas. Y bueno, el poema es largo, quizás Diana nos lo quiera leer, pero allá hay otro, lo que es la hermandad de mujeres, está presente en esta obra. El siguiente punto que quiero comentar es que aumenta la conciencia y la sensibilización de la audiencia en la experiencia de lo que es ser mujer. Y creo que Diana tiene muy bien logrado este punto en su obra. Eh, si ella tuvo la intención de seguir a Cherry Register o no en su obra, nos lo tendrá que contar ella, pero por los puntos que la teórica presenta, Diana lo está manejando en la obra. El último punto que habla Cherry Register, que yo no lo identifico mucho en la obra, pero quizás Diana nos pueda decir si ese punto también está presente, o los participantes o la audiencia. El último punto es ayuda a lograr una cultura andrógina, por ejemplo, una mujer en pantalones o algo así, quizás una mujer soldado o alguna cosa que no sea típicamente un rol femenino. Ese punto yo no lo identifiqué mucho, pero me pueden corregir. Bueno, mínimo yo sí identifiqué 4 de los 5 puntos del texto feminista según Cherry Register y pienso que eso es muy importante en la obra de Diana. Me encantó cómo trabajó estos elementos en su obra. Y también quisiera comentar que la obra eleva la experiencia de las mujeres al arte. Eso me parece magnífico y Gracias. importante. Pues Por leen. Ay, perdón, te último, interrumpí.
No, no, claro, adelante. Si nos puedes después compartir la página 23, donde hay una pintura de Diana que se llama Mujer Arbórea. Y siento que ahí guarda y ella también expresa todo lo que no se puede decir con palabras en esta imagen, que es una mujer árbol que está así como surgiendo de la tierra y como que está tratando de expandirse. A mí me pareció muy importante. La segunda obra pictórica que está en página 27, Luz Fugitiva. A mí me parecía que era como la luz de la mujer que se estaba expandiendo. Ahí está la mujer arbórea, sí. Ahí está. Bueno, Sí, este es el puro cuadro, y no tengo el libro abierto aquí, son las puras imágenes, entonces deja ver si ubico la otra. ¿En qué página dices que estaba en el libro? déjame mirar el 27. 27. página 27, Luz Fugitiva. A mí me parece que esa es como la luz de la mujer que se escapó sin permiso y está brillando, por eso es fugitiva. Y así lo sentí yo al verlo. Entonces, ¿cómo lo verá la audiencia? ¿Cómo lo vieron ustedes? Sería muy agradable poder compartir impresiones. Y bueno, por ahora es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susi. Sí, Diana, pues léenos, ¿no? Ya sea lo que tú hayas decidido, algunos fragmentos de tu obra o algún cuento, un poema. Ah, porque esa es otra cosa que tiene este libro. Es un libro multidisciplinario, tiene obra plástica, tenemos la edición también a todo color, ¿verdad? O la pueden conseguir también en blanco y negro. Eh, y aparte, al final hay algunos poemas que están integrados al cuerpo del libro. Te escuchamos, Diana. Pero antes creo que Mauricio quería agregar algo. No sé. Gracias, sí. Sí, Sí, claro. a esto, por supuesto, déjenme decirles que a mí me parece súper, súper interesante esto que estamos platicando, porque finalmente es lo que forma parte también de nuestra actualidad intelectual. Y lo que yo mencionaba, que el feminismo tiene que ver con una actitud política, es exactamente esto que tú acabas de mencionar con estos puntos que son académicos, que de alguna manera tratan de englobar o de hacer que se englobe alguna tendencia, algún estudio, algún fenómeno en esas teorías. Pero a mí me gustaría destacar algo, que es que una de las grandes virtudes que tiene la literatura de Diana y de Living is Life es que precisamente no hay esta vocación académica, no hay esta vocación que quiere mostrar que las mujeres son así o así, así o así, sino que la gran virtud que yo encuentro en Diana, que me encanta, que me gusta, aparte de su gran calidad narrativa, es esa enorme espontaneidad. Es decir, tiene esta característica a ratos de niña, a ratos de adolescente, que ve el mundo con asombro, por supuesto con miedo, por supuesto también con temores, por supuesto también con curiosidad, y eso queda mostrado ahí. Es decir, lo que quiero mencionar es que no hay como una noción de véanme, soy mujer, sino véanme mi vida, lo que soy, lo que he vivido, e insisto, es una vida que tiene hombres, mujeres, niños, calles, árboles, todo, porque todo forma parte de la condición humana. Yo creo que en la literatura no podemos dividir la literatura escrita por hombres o la literatura escrita por mujeres. Creo que la literatura es una sola y va a depender de la calidad de hay hombres que escriben muy mal y que son conocidos o no conocidos, y hay mujeres que escriben muy bien y otras que escriben mal. Entonces, por ahí yo quisiera también mencionar, hay que hacer literatura y esa literatura a ratos no tiene membretes, no tiene categorías, sino que forma parte del decir, esta es la condición humana, te la muestro y si algo te sirve por ahí, si algo te puede ayudar para continuar viviendo, para que tengas esta noción de, mira, si hay algo por ahí que puedes hacer, bienvenida. Es por ahí me refería yo a esta cuestión así, feminista, porque por supuesto, pues sí hay este hilo rojo que me preguntaban por ahí,
esta noción de sororidad, claro, que otorga la menstruación. Eso no quiere decir que nosotros seamos ajenos a ella, no quiere decir que los hombres no conozcamos de eso, igual que podemos decir que sabemos algo de lo que es parir, aunque anatómicamente no lo hagamos, pero forma parte de la condición humana, y esa escritora que está ahí, que es Diana Ortiz Vidaña con Living is Life, es lo que muestra. Es una condición humana, y esa es la gran valía de las escritoras y de los escritores. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Adelante, Diana. Bueno, ahorita voy a hacer un poquito, nada más les vamos a dar una probadita porque la idea es que apoyemos a nuestra editora, ¿verdad? Que adquieran este libro, y entonces nada más les voy a dar una probadita. Y escogí esta que se llama Tunas y Nopales, porque pues mi mamá creció en Zacatecas, ¿verdad? Y entonces uno come ahí, le entra mucho a las tunas, a los nopales, a los mezquites, y bueno, ahí va. El pasado comienza con la muerte y a mí me viste. Muchas veces ignoré las cadenas que me atan a mis raíces. La Ciudad de México me fue esculpiendo. Mis antepasados se borran entre las nubes grises de los mofles del transporte público. Y cuando más creí huirles, mis muertos me desgajan, me obligan a regresar, me rasgan los recuerdos. Qué hermosa familia la mía, donde de todo lo malo se esconde como calzón cagado debajo de la cama. Y cuidado con hablar la verdad, porque la ofensa es tan grande que te cuesta un labio sangrado por impertinente. Calladitas, negando todo, para que la gente no hable. Además, ni se te ocurra insinuar nada que manche el buen nombre familiar. Bueno, esa es una probadita de mi cuento. Ahora, fíjate, justamente iba a hablar sobre ese poema. Mi abuelo, el padre de mi madre, fue de los primeros braceros. Entonces, y él tuvo que salir, porque aparte, déjenme contarles por ahí que Zacatecas es una zona minera, y a pesar de que mi abuelita era hija de un libanés, se enamoró de un hijo que yo creo que se vendría siendo como una tercera generación de gente que venía huyendo de la esclavitud y que llegaron a estos lugares a trabajar, a pedir trabajo en las minas. Solo que también tengo algo de sangre afroamericana o afroafricana o afromexicana, como la quieran llamar. Pero bueno, mi abuelito se fue al norte, o lo que es ahora donde estoy yo. Y esto es lo que yo escribo. Las nubes emigran. Mi pueblo se pinta de nada. Nos arrebatan las tierras, se chupan el agua. Los chapulines brincan y brincan. Las nubes emigraron, nos arrancaron árboles y venas. Ya no hay quien are la tierra. Los chapulines brincan y brincan. La angustia nos empuja y uno solo se mueve como hierba al viento. Solo se va a donde los pies aguanten, donde no sepa la semilla de tormento. Los chapulines brincan y brincan. Y eso se lo escribí en honor a mi abuelo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que voy a leerles el de las amigas, como bien dijo Susi. Este de las amigas surgió ahora que estábamos todos encerrados y que no podíamos ni siquiera juntarnos. Bien, está precioso. Y dice así: las amigas, el chisme, sonidos o sinfonías. Nosotros le damos el ritmo, le ponemos gestos, lo danzamos con los dedos, nos abrazamos con las miradas. Chismosas. Perdón, usted
se equivoca. Las amigas nos reunimos para danzar las palabras entre los dientes, nos reunimos para entrelazar emociones, ya sean hirientes o incongruentes. ¿Es que usted nunca ha saboreado el sabor de la intriga? Siempre damos un buen festín. Ese es el de las amigas. Pues chicos, yo los invito a adquirir este libro, los dejo con ese saborcito de querer saber más, que de eso se trata, ¿verdad? Darles una pequeña probadita. Sí, yo te tengo una pregunta, ¿se puede? Claro, claro. ¿Por qué Living is Life? Es decir, ¿por qué en inglés? Si, la pregunta es si también tuviste otras alternativas de títulos, si sopesaste, barajaste algunas otras, y qué fue lo que finalmente te decidió a poner Living is Life como título. Ok, bueno. Yo justamente, Susana comenta que tengo un cuento corto donde hablo sobre la época de la vocacional, donde se baila, y en esa época estaba esta canción de este grupo que se llama Opus, que se llamaba Life is Life, pero por cuestiones de, ya sabes, no meternos en algún problema de esto de derechos de autor, pues entonces preguntando y analizándolo, mi hijo me sugirió este título, porque a final de cuentas, ¿qué es la vida si no es vivirla, no? ¿Qué es la vida si no es vivirla? Y entonces estamos hechos de estas vivencias, de esto que nosotros entregamos en estas palabras, en estos cuentos, en estos poemas, incluso está en la cuestión plástica, que es lo que nos abrazamos, en lo que nos podemos desnudar de alguna manera, ¿no? A través de las palabras. Y este título, pues se quedó así, Living is Life, yo creo que fue lo correcto. Y justamente era hacer este cuento, porque a final de cuentas era así como, ese cuento es como recordar, como regresar, como cuando estás pensando a esta edad, que ya tengo 53 años, que te pones a pensar, ay, me acuerdo de esta canción, de repente sale y dices, y te vuelves a sentir joven y tienes ganas de escucharla y le subes de todo volumen y te pones a bailar y te acuerdas de fulanito, de sutanito, y qué se habrá pasado y qué habrán hecho, ¿no? Y es un himno a la juventud que se fue y es un himno a los recuerdos y por eso quise plasmar. Qué bien, qué bonito. Uh-huh. Bueno, pues no quisiera dar malas noticias, pero ya se nos está agotando el tiempo. La verdad es que yo estoy muy contenta, muy agradecida contigo, Mauricio, muy agradecida, Susana, y por supuesto contigo, Diana, por este conversatorio tan ameno, pero sobre todo por la oportunidad de trabajar, de colaborar con la edición de este libro. Hay algunos comentarios más que ya ustedes van a ver por allí. Enrique Jongitud Blanco, desde Ciudad Victoria, dice, hay que reafirmar el feminismo. Hay avances, pero no es suficiente lo que se ha hecho. Amanda, saludos para todo el panel. Dice al muy estimado Mauricio Carreras, saludos Marisol, Susana, Diana. Entonces, ya se conoce. Hay también saludos de José Luis de Gante, de la Ciudad de México, ¿no? De Verónica Olvera, que te felicita, también de Tampico. También por aquí ha estado Andrea Camarelli, que es argentino-mexicana y que también tiene una obra ahí muy poderosa sobre teoría feminista, ¿no? Y vivencia personal, ¿no? También estos libros híbridos, ¿no? Que de pronto se crean por las mujeres en esta, en esta experimentación y esta búsqueda. Pues estamos llegando ya al final de nuestra transmisión, creo que ha sido bastante amena, muy enriquecedora. No sé si quieran darnos alguna reflexión final, Mauricio. Sí, cómo no. Pues invitarlos, por supuesto, en esta noción de reafirmar a las escritoras de todos los tiempos, leer y recomendar escritoras que en México nos han abierto camino. Claro, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz, pero ya en el siglo XX, María Enriqueta, que le decían así cariñosamente porque llegaba a muchísimos hogares, era muy querida, muy leída también. Bueno, Laura Méndez de Cuenca, Clemencia Isaura, y por supuesto, estas
escritoras grandes, enormes, que son Inés Arredondo, Amparo Dávila, que son sensacionales. Y ahora las nuevas, y en particular una escritora que se ha abierto camino por ella misma, por su literatura, por su manera también de defender lo que hace en términos feministas y en términos literarios, en términos académicos, que es Cristina Rivera Garza. Es decir, hay muchísimas escritoras que leer. En Estados Unidos recomendaría una muy buena reciente que es Lori Moore, por supuesto. Ahí me tocó entrevistar a Marguerite Yourcenar, a Doris Lessing, la primera en ingresar a la Academia Francesa de la Lengua, la segunda Premio Nobel de Literatura. Es decir, las mujeres, si han sido invisibilizadas, también se han hecho visibles a base de su propio esfuerzo, a base de su propia literatura. Y esto es lo que hay que destacar también en el caso de Living is Life. Diana se ha ido abriendo paso con su literatura, con su personalidad, con su forma de ser, con su voluntad de ser alguien en la vida, que la ha llevado no solamente a trabajar muy duro en diversos oficios, actividades, no solamente a sacar adelante, como dije, a sus hijos, sino también pintar y ahora entregarnos este muy bonito, muy interesante, muy atractivo libro que es Living is Life. Por mi parte, muchas gracias, muchas felicidades, Diana, de veras, así me gustó mucho. Te agradezco que me hayas invitado. Gracias por aceptar. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Muchas gracias. Susi, ¿quieres dar alguna reflexión final? Claro que sí, con mucho gusto. Me gustaría mencionar la presencia de la cultura pop en la obra de Diana Ortiz, especialmente en un cuento que ella nos incluye a los famosos emoticones. Me sorprendió mucho el momento en que yo vi esa página y se va narrando la historia, porque ya pues no es el primer cuento, uno va metiéndose en la historia, ¿verdad? Y los personajes y todo, pero de repente entras a esta historia y te va mezclando, porque ya habíamos visto la obra gráfica y sabemos que hay poesía, pero de repente salen emoticones en medio de la prosa y yo no había visto esto antes. Y me pareció que era una innovación muy valiente de ella de romper los esquemas y la felicito por su trabajo en la obra de representar música del tiempo como el título del libro, ¿verdad? El internet, los emoticones, salen programas de televisión, radio. Me parece que eso fue una experiencia muy agradable para mí como lectora, ver cómo ella presenta esta situación y nos envuelve en lo que es la experiencia humana del siglo XX, como una memoria colectiva. Hay ciertos elementos de nuestra cultura que todos hemos estado expuestos a ellos, como las canciones y los celulares, y me pareció un rasgo, una pincelada muy creativa, valiente por romper los moldes y meternos no solamente la cultura pop, sino los emoticones dentro del cuento. Me pareció muy acertado, Diana, te felicito. Para Mauricio, quiero felicitarlo también por el ensayo introductorio, me encantó, muy acertados todos los comentarios. Y Marisol, muchísimas gracias por toda la edición y todo el trabajo que estuvo atrás de bambalinas y por la invitación a esta obra. Gracias a la audiencia que nos acompaña desde varios países y ha sido un completo honor y placer participar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Gracias, de verdad que sí. Y déjenme decirles que este libro ahorita anda por Dublín junto con la pintura, entonces hemos tenido muy buena aceptación. Gracias, chicos, gracias. Muy honrada, gracias. Hombre, gracias a ustedes, de verdad, estoy muy contenta y me gusta cuando se hacen estas charlas porque siento que
que nos retroalimentamos diferentes puntos de vista. Y para mí sí es bien importante que exista esta diversidad en el conversatorio, ¿no? Que tengamos como que una palabra desde diferentes sitios, desde diferentes miradas, es lo que lo hace enriquecedor. Y hay más saludos y comentarios y por ahí van a tener oportunidad de contestárselos, por favor, a quienes han tenido la amabilidad de poner por allí sus comentarios. Les recuerdo, el libro actualmente está disponible a través de la plataforma de Amazon y esperamos próximamente poder tenerlo también disponible en presentaciones presenciales. Hay que organizar por allí alguna, ya les estaremos avisando a través de nuestros canales, nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por haberse conectado, por haber estado con nosotros esta hora, un poquito más, ¿verdad? Que ya nos pasamos esta hora y 13 minutos. Gracias por su tiempo. Compartan el video e inviten a sus amistades a compartir la charla y a adquirir el libro y a seguir a Diana también si quieres compartir alguna red social, algún correo, medio de contacto, Diana. Sí, nada más búsquenme en Facebook Diana Ortiz Vidaña y en Instagram también Diana Ortiz Vidaña y bueno, los voy a agradecer. Muchas gracias. Ok, pues chao. Muchísimo gusto. Muchas gracias, Susana Villanueva. También un honor, un placer. Hasta luego. Claro, espero que no sea la última vez que estemos en conjunto. Un abrazote. Chao. Felicidades.